Las impresoras fiscales en la Argentina imprimen todos los datos de tu empresa de manera automática. Esta información se almacena en la memoria fiscal presente dentro de tu impresora fiscal. En este audio te voy a explicar de una manera muy rápida cómo cambiar los datos de tu empresa, ya sea que estés utilizando una impresora fiscal de tickets o una impresora fiscal de carro ancho para la emisión de facturas. Por supuesto que esto que te voy a decir ahora es válido para cualquier marca de impresora fiscal, ya sea que estés utilizando una impresora fiscal Epson, una impresora fiscal Hazard, Olivetti, Samsung o la que tengas. Desde dentro del sistema de gestión comercial para Windows de EGA Futura, los datos de tu empresa, la información fiscal de tu empresa, no es posible ser cambiada. Pero esto sí se puede hacer desde el software de inicialización provisto por el fabricante, y quien tiene que hacer esto es el técnico fiscal que a tu empresa le vendió la impresora. Concretamente, lo que hay que hacer es conectar tu impresora fiscal a la PC en donde se encuentre el software de inicialización. Desde el software de inicialización, hacer una modificación del contenido de los campos del encabezado del comprobante y luego conectar la impresora fiscal a la PC en donde tengas el software de EGA Futura, que puede ser la misma o puede ser otra. Muchas empresas lo que hacen es decirle a la empresa proveedora de impresoras fiscales: por favor, configuren a este equipo con estos datos. Por lo tanto, la configuración de la información del encabezado puede ser en la misma PC en donde tengas el sistema de EGA Futura o en otra. Luego hay que hacer una conexión, emitir un informe Z y ya está. Todo esto que te estoy diciendo es válido para impresoras fiscales. No confundir con registradoras fiscales, que son algo parecido pero son cosas distintas. Las registradoras fiscales son máquinas autónomas que no se conectan a una PC para trabajar con un software. Otro tipo de bestia, como quien diría. Son cosas distintas. Esto que te estoy diciendo es válido para impresoras fiscales en Argentina que se conectan a una PC y que requieren de un software de facturación para poder emitir comprobantes de ventas. Para obtener mucha más información sobre EGA Futura e impresoras fiscales, ya sea que tu empresa esté en Argentina o en cualquiera de los más de 20 países en donde EGA Futura tiene clientes y provee sus soluciones de software, te recomiendo que vayas a google.com y en el cuadro de búsqueda escribas EGA Futura espacio impresoras fiscales. Como resultado vas a obtener en la primera página todos los resultados con la información más actualizada sobre el funcionamiento de nuestra tecnología y las impresoras fiscales.